Evidentemente, primero están las paginitas de disclaimers y demás, al cual estamos obligados por estar cotizando en el BME Growth, ¿vale? Bueno, la verdad es que pues este trimestre hemos tenido pues más de medio millón de euros de aumento de facturación, ¿vale? Y además la característica es que estamos aumentando nuestro margen bruto, ¿vale? Que es quizás una de las mejores noticias intrínsecas, porque generalmente cuando las compañías van avanzando en facturación y demás, pues sus márgenes brutos se reducen. En nuestro caso es al revés, as always. Nuestro EBITDA se incrementa un 13% con relación al mismo semestre del 2020, ¿vale? Nosotros creemos que hemos de seguir invirtiendo, evidentemente, en todo lo que es I+D, en todo lo que es la mejora de los departamentos técnicos, en la mejora bueno, de nuestros propios productos y a su vez también, pues bueno, dada sobre todo el último hito que comentaré, pues bueno, pues también durante estos próximos meses pues tendremos que ir aumentando un poquito nuestro departamento comercial también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya seguimos creciendo, siempre intentando evidentemente que este crecimiento en gastos sea menor que el crecimiento en ingresos, ¿de acuerdo? Para que así nuestra directora financiera esté ligeramente más satisfecha con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, por eso comentaba lo del punto de inflexión a nivel de inversiones también. ¿Por qué? Porque en definitiva el mundo está rearrancando comercialmente de nuevo otra vez. Rearrancando comercialmente en la forma clásica, ¿de acuerdo? Es decir, que comienzan a volver a haber eventos, comienzan a volver a hacer viajes. Ya muchos de nosotros ya estamos vacunados, llevamos un pelín más tranquilitos con las máscaras, ¿eh? Como podéis ver, yo sigo llevando la máscara de la compañía. Pero bueno, el hecho es este que hay que ir arrancando de nuevo, con lo cual pues se gastan más ferias, se gastan más viajes y demás, ¿no? Como hito también ya tenemos 205 patentes. La verdad es que es un aspecto que estoy francamente orgulloso y además también pues tengo que decir que ya no soy uno el inventor de la compañía, sino que ya hay varios inventores de la compañía y de hecho tenemos un programa interno en el cual premiamos a todos los trabajadores que motiven la creación de nuevas patentes y hay un par de ellos que se van a ir, bueno, de hecho se van muy contentos con la prima que se han llevado precisamente por esta presentación de patentes, ¿no? Seguimos manteniendo una fortaleza financiera, yo creo que envidiable con respecto al resto de empresas que están en nuestro mercado. Una deuda financiera negativa de cerca de 3 millones de euros y la verdad es que, bueno, es aproximadamente 1,2 veces el EBITDA desde el semestre anualizado. La verdad es que está bastante bien y esa fortaleza financiera nos permite, pues, llegar a acuerdos como el que comentamos en la última frase, que hemos llegado al acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Indinova. Quizás aquí también resaltar que en contra de lo que pues otras compañías de nuestro entorno que tienen todo el derecho del mundo, pues lo hacen pues literalmente emitiendo más papel. Nosotros pues hemos decidido hacerlo con la propia fortaleza financiera de la compañía, con el dinero que tiene y evidentemente pues bueno pues con financiación bancaria en vez de hacer una ampliación de capital y emitiendo más acciones, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Aquí ya, cuando ya vienen sopa de números, ya lo dejo para la experta. Desapareces, Cisco, desapareces directamente, pero me apoyarás explicando todo el Exacto, tema de exacto. ventas. Siempre que haya el tema ya más comercial y demás, pues bueno, Lo dejamos. dejo en tus manos, pero vamos comentando. Exacto. La cuenta de resultados es la que es y yo siempre digo lo mismo. En vez de comentar cada línea por aquí, me gusta más a mí ir a la siguiente slide y ir viendo Sí. línea por línea, ¿no?, que hemos ido haciendo. Empezamos por ventas. Ventas, como ha comentado Sisco, pues hemos vendido medio millón más de lo que habíamos vendido en el trimestre 2 del mismo año, del año de la pandemia, pero yo creo que el punto de inflexión importante es que vemos que las tres líneas de negocio que tenemos dan crecimiento. Veníamos, si no nos olvidamos, de la pandemia, de un tráfico de wholesale que había desaparecido y vemos cómo pues va subiendo un 6%. Es verdad que destacamos siempre el crecimiento a doble dígito que tenemos en el SaaS,
con un 35% de crecimiento en el semestre. SaaS incluye toda la parte que tenemos, ¿no?, de contratación, notificación, identificación electrónica, y es por la cual Lleida.net decidió salir al mercado, al MAP, en el 2015, y los 5 millones que obtuvimos pues los hemos dedicado gran parte a esto, ¿no?, a desarrollar nuestro producto y a ser pioneros en muchas de las tecnologías que se están implantando. Este trimestre que hemos visto que seguimos creciendo a doble dígito, un 25%, 1,5%, ya suponen un 37% de las ventas globales, este apartado de SaaS, antes era mucho menor en el momento que salimos a bolsa. Es un mercado que siempre decimos que está bajo construcción, es un mercado, un océano azul, como le gusta llamar a Cisco, ¿no?, donde todavía tenemos poca competencia y mucha demanda. Cada vez las características que nos piden los clientes de los circuitos de contratación son más complejas, y tenemos que seguir desarrollando en I+D y mejorando todos nuestros procesos. Pero parece que nos empiezan a reconocer como ente importante, como lo vemos, ¿no?, con nuevos acuerdos que hemos firmado en Colombia, con Bancolombia, que comentábamos el otro día en un hecho relevante, ¿no?, que nos va a usar para todo el tema de firma electrónica de sus servicios, y que supondrá, pues tal y como comentamos en el hecho relevante, esperamos que suponga un 25% de la facturación que tenemos en Colombia, en la filial de allí. Bancolombia, para quien no lo conozca, es el principal banco que se utiliza allí, y ha sido una negociación dura, extensa, pero hemos conseguido satisfacer todas las necesidades que tenían, ¿no? Y es una de las características que tiene Lleida.net, esta adaptación a los clientes, que siempre dice que somos muy flexibles y somos capaces de hacer procesos que se adaptan a lo que necesitan. Este trimestre también pues hemos firmado con The Phone House, que nos utilizarán para contratos de clientes y de proveedores, para firmas a través de Click and Sign. Esto es lo que decimos siempre. Estos contratos que decimos a través de hechos relevantes tardan un poco en ponerse en marcha la maquinaria. Algunos van más rápidos porque van por estándar, pero muchos de ellos van a través de contratos específicos que hay que desarrollar. Por lo tanto, los veremos a finales de año, la mayoría de Luego ellos. también hay que tener en cuenta que sobre todo las compañías grandes no inician sus servicios o la utilización de nuestros servicios justo en el momento después de la firma. Muchos de ellos esperan al inicio de temporadas, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas que se dedican a los consumidores. Los inicios de temporada estamos hablando pues ahora en septiembre, cuando vaya a empezar la temporada en sí. O ya incluso, pues si ya no internamente no llegan suficientemente, pues ya estamos hablando de la temporada de Navidad, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, ahí hay que ir teniendo en cuenta esto, no es porque de hecho hay gente que cree que estos son como voltios, ¿no? Que sumas 12 voltios más 12 voltios son 24 voltios y la tienes inmediatamente. No, por desgracia no es así, ¿vale? Sino que tarda un poquito en madurar. Cuanto más grande es la empresa, más tarda en madurar lo que es el propio servicio. ¿Vale? Quizás incluso indicar que las ventas SaaS de este trimestre no han sido impulsadas por grandes clientes ni las grandes firmas de lo que hemos conseguido en el último año, sino que ha sido prácticamente crecimiento orgánico de nuestros clientes habituales. No ha habido un gran cliente que destaque en absoluto. La verdad es que también el propio volumen de la compañía ayuda a que, pues, precisamente, pues bueno, no tenemos ningún gran cliente que cope el 20% o el 25% de los servicios o incluso más, sino que incluso, pues bueno, pues a efectos de facturación, pues quizás el cliente más grande puede ser menos de un 5%, un 6%. O sea, lo veremos de todas maneras a final de año también, porque evidentemente pues hemos de acabar de hacer todos los números, y ahora tiene que acabar de hacer todos los números porque evidentemente tenemos invitados al consolidado para este año, ¿de acuerdo? Y hemos de sacar la cubertería, y hemos de sacar la mantelería y dejarlo todo bonito para que, pues bueno, nos quede una buena cena de fin de año, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero que todavía hemos de acabar de hacerlo, ¿no? Y lo que sí también, pues bueno, con la parte especialmente de la Unión Postal Panafricana, pues yo creo que además va a ser
uno de los grandes contratos que va a alimentar a los beneficios de Lledanet en el futuro, porque estamos hablando de prácticamente 55 operadoras postales a nivel de toda África. ¿De acuerdo? Esto además, el acuerdo con Papu soluciona uno de los problemas y una de las dudas habituales, que si esto es legal, si esto no es legal, etcétera, con el auspicio de la PAPU, pues la verdad es que permite que se convenzan muchos de los propios operadores postales y además que se lo hemos puesto de una forma muy fácil para que puedan añadirse, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ahí yo creo que vamos a sacar muy buenos resultados y muy buenas noticias en los próximos meses/años. Sí, ¿Seguimos? destacar, Cisco, pues que los contratos que hemos mencionado, tanto Bancolombia como el de la PAPU, nos permite ver que toda esta internacionalización en la que hemos ido invirtiendo durante estos años ahora está dando sus frutos. Es decir, Correcto, en 2015 empezamos a invertir fuerte, pero estas cosas tardan. correcto. A nivel de wholesale, veníamos comentando en los trimestres anteriores que había un tráfico que había desaparecido, que era una competencia que era mayor, porque había muchas operadoras que habían visto caer sus ingresos por el roaming. Y vamos viendo pues, que este trimestre estas ventas empiezan a subir un 6% hasta los 2 millones de euros. Gracias en parte a esta nueva recuperación, a esta nueva normalidad, el tema de las vacunas pues, permite que la gente ya empiece a viajar y a reservar cosas. Pero sobre todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado durante este trimestre y el año anterior es en la puesta en marcha de un nuevo producto que es el Voz IP con SMS, que todos estos gastos que siempre hablamos de I+D, pues al final se reflejan en producto y en este caso es un tipo de producto que nos permite pues recibir llamadas de IP y recibir SMS con el mismo número de teléfono. Cisco, no sé si quieres aportar cuál es el uso más directo, es para también Bueno, ventas. básicamente es para el mundo de delivery, pues los repartidores de grandes empresas tipo Amazon, tipo Globo y demás. Claro, el problema que suelen tener es que cuando no te localizan te llaman y el problema está que no siempre puedes tú responder, con lo cual lo típico es contestarle a un SMS, con un SMS. Este es el problema que ha habido hasta ahora en Voz IP aquí en España, es que tú no podías responder por SMS a un número Voz IP. Bueno, pues es uno de los servicios que hemos activado como Teleco este año y la verdad es que las perspectivas son bastante buenas. Yo creo que ese tipo de servicios a mediano plazo nos dará unos ingresos muy similares, por ejemplo, al que está haciendo portabilidades, de acuerdo a filial de portabilidades. Yo creo que por ahí vendrán los tiros en el futuro. ¿De acuerdo? Y por último, la última línea de negocio que tenemos, que es la más histórica de Lledanet, que es la venta de SMS a cliente final en España, objetivos de marketing, donde los márgenes son más reducidos, pues también este trimestre incrementa un 20% Mm. y se sitúa en 1,4 millones durante el semestre. Ahí es la muestra más clara de que está rearrancando la economía, ya más a nivel local. Bueno, se nota. También se notaba en lo que es la propia Wholesale. Lo que vemos, como comentaba Cisco, es que el margen bruto pues, sube en el semestre un 12%, es decir, subimos ventas y somos capaces de subir un 12%, pero también somos capaces de subir el ratio de margen sobre venta, porque las ventas que tenemos de SaaS cada vez tienen más peso, por lo tanto, son las que tienen mayor margen y hacen subir el porcentaje. En el trimestre, pues acabamos en 2,2 millones de euros. Aquí sí que quiero un poco, resumiendo y acabando con la línea de margen, recordar pues, que las ventas de Lledanet no son iguales todos los trimestres. Nosotros Correcto. tenemos una excepcionalidad dentro de nuestros productos. Siempre a final de año se firman más contratos de tarjetas de créditos al consumo, se renuevan pólizas de seguros, tenemos una variedad de productos que están muy concentrados y diría más en el mes de diciembre, donde vemos nuestros picos. Por lo tanto, anualizar, como haremos luego a los EBITDAs, pues no multiplicando por 2, pues no es del todo real, ¿vale? Sí que tenemos una estacionalidad y vemos mucho más concentración a final de ejercicio.
No olvidemos que la gran mayoría de nuestros servicios son orientados hacia consumidores, o sea, es decir, pólizas de seguros, contratos de utilities, tarjetas de crédito, contratos bancarios de pequeño volumen, etcétera. Todo esto se concentran bastante en ciertos periodos, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual es normal y precisamente por eso nosotros insistimos siempre en comparar quarter over quarter, o sea, el mismo trimestre con respecto al año pasado. No podemos estar haciendo un trimestre a trimestre seguido porque entonces da una idea muy falsa. Significaría que el mercado es lineal, cosa que no es así. El mercado evidentemente se divide en lo que son los propios trimestres. Cada trimestre tiene su propio comportamiento. Y si encima afecta, hay efectos pandémicos, ya ni te explico. Pero bueno, pero el hecho es básicamente eso, que cuando se concentra la actividad comercial minorista es básicamente el último trimestre del año, que es cuando realmente, pues bueno, se utiliza más nuestros sistemas, sobre todo porque el hospitality ha caído en picado, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues se concentra más. Ahora está volviendo un poquito, pero está volviendo un poquito, todavía no lo tenemos. Aún así, las cifras, pues no están, yo creo que no están nada mal. Ya les gustaría más de uno y más de dos de compañeros de mercado, pues disfrutar de las cifras de ventas, de aumentos de ventas y la salud financiera que nosotros gozamos, ¿no? Pues de la salud financiera, y como siempre teníamos excedente de caja y nos decían para qué lo íbamos a utilizar, pues nosotros teníamos claro que lo teníamos que utilizar en el propio negocio para seguir creciendo y generar estabilidad, ¿no? Y la mayor estabilidad que podemos crear desde Yedanet es incorporando nuestra materia prima. Nuestra materia prima son técnicos, son personas que hacen I+D, son gestores de proyectos que nos van a permitir afrontar la ola que viene en el futuro de incremento de ventas. Siempre lo hemos dicho, un técnico no se incorpora y al día siguiente está produciendo. Tenemos un periodo de formación por las características que tiene Yeidanet de su propio lenguaje informático que tarda en torno a 6 meses para que empiece a producir, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, este trimestre llevamos un año invirtiendo en personal, como vemos, 18 personas nuevas y van a ser la base, ¿no?, de ese crecimiento futuro, porque nosotros no compramos materias primas, no compramos plástico como hacen otras empresas cuando suben las ventas. Nosotros dependemos de que nuestra gente y nuestro talento sea el mejor para desarrollar el mejor producto y tener las mejores capacidades productivas de cara al futuro. Esto va a seguir pasando, como comentaba Sisco, ¿no? Y preveemos que en este segundo semestre, pues seguramente tengamos que incorporar no tanto técnicos, pero sí más comerciales, porque vamos a tener más cosas para vender. Y es la apuesta fuerte de Yeidanet, de seguir invirtiendo en talento, en recursos humanos. Y lo que también vemos es que de repente pues, los servicios exteriores suben y suben en proporción al mismo trimestre, el trimestre 2, donde estábamos confinados todos, pues 300.000 euros. 300.000 euros, ¿de dónde vienen? Vienen de que ahora asistimos a feria, Mobile World Congress, 4Years for Now, eventos presentes, que siempre ha sido nuestro evento top en el trimestre 1, se aplaza al trimestre 2, por lo tanto ya la comparativa no comparamos lo mismo porque estamos comparando peras con manzanas, es decir, trimestre 2 del 2020 no había nada y en el semestre 1 del 2020 tampoco había nada de Mobile World Congress. También vemos que empezamos a viajar, como ha comentado Sisco al principio, estamos viajando bastante más al Middle East, al tema de Dubai para poner en marcha. A nivel nacional se empieza a viajar algo menos, pero la idea y sobre todo lo que vemos de cara al segundo semestre es que todos estos eventos vuelven desde los de inversores, que tanto Cisco como yo iremos a París, espero que ya en septiembre, que ya estamos convocados. Pero también esperemos que empecemos a ir a Estados Unidos, ¿no? Y a Colombia y a Perú, pero bueno, son países pues que está costando un poco más saltar el charco, pero parece que toda la zona de Middle East sí que está empezando. Yo ya he Bueno, encargado el stick tartar, para París. ¿Eh? Yo voy a preparar el stick tartar para París. Sí, por favor. y acordaos que en diciembre estamos invitados a Londres también. Es Sí, verdad. exacto. Habrá que ver Empezamos cómo por llegamos. septiembre, empezaremos Exacto, por septiembre, que ya tenemos el pasaporte COVID todos. exacto. Activaciones. Otro ratio que sube. Activaciones, os recuerdo que es un tema más que nada por temas fiscales, por beneficios fiscales que tiene la compañía en impuesto de sociedades, pues decidimos activar parte del sueldo de nuestros técnicos y tener un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Siempre hemos mantenido que lo queríamos mantener en cifras menores de lo que llevábamos en 2015 y 2016. ¿Por qué sube durante este semestre? Pues básicamente porque tenemos más técnicos y los porcentajes se van manteniendo, estamos desarrollando más cosas. Es decir, los técnicos siempre se reflejan en proyectos que son auditados para poder tener este beneficio fiscal. Estamos en un 5% sobre ventas, que para ser una empresa tecnológica pues es bastante bajo, pero simplemente por criterio del Consejo, de que somos bastante prudentes en estas activaciones. No activamos hasta las gomas de borrar. No, solo coste de personal, nada más. El EBITDA pues sube un 13%, principalmente debido al incremento de margen derivado del incremento de las ventas. Sí que es verdad pues que al tener unos mayores costes tanto en personal como en servicios exteriores, pues no ha subido en ratios de trimestres anteriores. Pero claro, estamos invirtiendo, como hemos dicho, tanto en personas, en ferias y también, antes se me ha olvidado, en asesores externos para certificaciones y para internacionalización, que ya era un proyecto que empezamos en el último trimestre del 2020, donde decidimos que por el hecho de la pandemia teníamos que seguir creciendo internacionalmente de otra manera que viajando, y era obteniendo certificaciones que se podían hacer a distancia. Y el EBITDA sin activaciones, que realmente consideramos que es el EBITDA cash, pues sigue subiendo en el trimestre de 735.000 euros que teníamos el año pasado a 802, a pesar de las inversiones que estamos haciendo de cara a futuro. El resultado antes de impuestos sube hasta un 91%, que es el titular que hemos empezado antes, ¿no? Hasta los 662.000 euros en el trimestre. Y viene ayudado pues por un menor gasto financiero derivado de la menor utilización de pólizas, del cash que tenemos ahora mismo, y que la propia actividad de la empresa nos permite tener un mayor importe disponible para no tener que utilizar el corto plazo que tenemos. Eso sería a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias. Y siempre no damos balance en los avances, pero sí que damos un avance de la deuda financiera neta, que sigue disminuyendo hasta los 2,9 millones de euros. En el hecho relevante ya comentamos, porque siempre nos preguntáis los inversores en este tipo de eventos, qué vamos a hacer con esta caja, que encima ahora nos cobran por tener en cuentas corrientes. Pues como ha dicho Sisco, lo vamos a dedicar en gran parte, una parte a Indenova, ¿no? A financiar esta adquisición que hemos hecho. Y por otra parte lo vamos a utilizar para seguir creciendo en Lleidanet, ¿no? Pues esta inversión en personal, en ferias y demás. No se han firmado nuevos préstamos este trimestre. Sí que ya hemos hablado bastante y cerrado algún tema de Indenova para el trimestre que viene. Y eso conlleva pues que ahora mismo tenemos una deuda bancaria que es inferior en un 11% en el trimestre y el efectivo sí que ha subido un 5%. Y ya está. Damos paso a Ramón. Sí. Perfecto. La verdad es que tenemos una cantidad inmensa de preguntas, con lo cual vamos a tratar prometemos repartir todas las posibles, y las que no, siempre podéis contactarnos a través bien del correo electrónico. Yo creo que somos de las empresas del mercado que más accesibilidad tiene. La mitad de vosotros, contra mi criterio, tenéis el móvil del CEO. Entonces, vamos a empezar. Hay varias preguntas sobre internacionalización que creo que son interesantes. Vamos, si queréis, un segundito, empezar por ahí y luego empezamos a bucear en los resultados. Nos pregunta Josep Monzó que por qué tanto foco en LATAM y África Middle East, que coincide con una pregunta de Fernando que nos comenta si podríamos indicarles si Emiratos y Portugal aún no están activos, y de ser así, ¿cuánto tienen previsto que empiecen a usar nuestros servicios? Chomin pregunta por NOS. Sisco, ¿cuál es la estrategia internacional de la compañía y por qué estamos invirtiendo tanto en ella? ¿Y cuándo dará los resultados que esperan los inversores? Bueno,
Básicamente, cuando yo estoy hablando de mares azules y mares rojos, ¿vale? Y siempre estoy diciendo también que estamos creando los mares. Bueno, evidentemente nos vamos hacia las zonas donde evidentemente hay menos competencia, así de simple. Son zonas donde son o mares azules o se estamos creando los mares. ¿De acuerdo? Y evidentemente son zonas donde la posible competencia es que ni siquiera aparece, como aquel que dice, ni lo conocen, y si hay alguien representante, pues la verdad es que no es fácil debatir. ¿De acuerdo? Con lo cual, la estrategia de ir haciendo, pues lo que es Latinoamérica, evidentemente es un mercado pues bastante natural para nosotros. En el caso de África, pues básicamente porque es un mercado absolutamente virgen, o sea, literal, y vamos a ir tirando pues también más hacia el este, vamos a ir tirando también a lo que es Asia en los próximos trimestres barra años, y evidentemente pues se van avanzando también en otros puntos que les gusta mucho a los inversores. Oye, ¿y Estados Unidos qué tal? Etcétera, etcétera. Sí, vamos haciendo, pero evidentemente donde estamos picando es literalmente utilizando un símil minero donde la beta está aflorando en la superficie. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos vamos a ir a buscar esa beta de oro que está a 300 metros de profundidad y que nos cuesta mucho comercialmente hablando? Y evidentemente, pues a todos vosotros os gusta que la compañía pues vaya haciendo dinerito y vaya generando cash y vaya haciéndose sus cositas. Pues bueno, pues es una filosofía que evidentemente es aceptable para unos, y es una filosofía que nosotros hemos decidido desde hace tiempo decir, oye, vamos a donde nos sea más fácil conseguir réditos para la compañía y réditos a largo plazo, no un rédito en el cual pues ganes temporalmente porque te hayas bajado los pantalones y al cabo de 2 días otro se los haya bajado más. ¿De acuerdo? Entonces, pues precisamente estamos haciendo ese foco en mercados que son básicamente vírgenes. También teniendo en cuenta que en esos mercados, tal y de lo bien o mal que lo hagamos, nos va a ir en el futuro. Y evidentemente son mercados que el primero que pega, pega 2 veces. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues conseguiremos una posición de privilegio y en eso estamos. ¿De acuerdo? Precisamente en toda esa serie de mercados. África además va a ser uno de los grandes mercados del futuro. África además es un país, bueno, es un continente donde la población no deja de ser la más joven prácticamente a nivel mundial y que todo eso va a crecer. Y aparte hay que tener en cuenta otra cosa, que esos países, en todos esos países, por primera vez en la historia, los gobiernos van a poder notificar directamente a los ciudadanos que hasta ahora no se podía hacer como se podía hacer en Europa. Básicamente porque tanto en África como en Latinoamérica como en Asia, las calles pueden tener nombres, pero las casas no suelen tener números, con lo cual entregar específicamente una persona pues era francamente difícil. Ahora precisamente con todos nuestros servicios, tanto de SMS certificado como el certificado, pues es mucho más fácil hacerlo y se pueden entregar a los ciudadanos, porque básicamente, por ejemplo, una cosa tan simple como pagar impuestos, el primer deber de un gobierno para que sus ciudadanos les paguen los impuestos es que el ciudadano sepa cuántos impuestos tiene que pagar. ¿De acuerdo? Con lo cual, por primera vez, pues se va a poder notificar específicamente, individualmente a cada uno de ellos, pues qué es lo que tiene que pagar de impuestos, ¿vale? Pues para que pueda hacer la contribución a la economía del propio país. Muy bien. Una preguntita, esta es para Rate, que nos hace Juan Pena. Lo primero, enhorabuena por los resultados. Yo quería entender el porqué de la caída de los ingresos SaaS frente al primer trimestre. Pregunta si hay algún efecto estacional. En segundo lugar, se observa un crecimiento inferior de los ingresos año contra año que los datos operativos que presentasteis hace unas semanas. ¿Esto sugiere un menor ingreso unitario por el aumento tan significativo de volúmenes? A ver, empezamos por la 2, que es más fácil. La primera de estacionalidad se la dejo un poco a Cisco. Volúmenes. Sí es cierto que cuando comercializamos en internacional muchas veces vamos de la mano de partners y estos partners tienen, cuanto más venden, un precio algo inferior. Por lo tanto, sí que podemos pensar y dar señales de que esos descensos del margen operativo, como comenta, en la línea de la parte más de SaaS, sí que se reducen, ¿vale?
Entonces, sí, para Juan. Y el tema de la estacionalidad, Sisco, respecto al T1. Sí, bueno, es un poco lo que he comentado antes. A ver, la mayor actividad en cuanto a lo que son consumidores no se da precisamente en el T2, sí, sino que se da más bien específicamente T4, T1, hay, y luego también hay que tener en cuenta, porque por ejemplo también he visto alguna preguntita en ese respecto de por qué ha bajado ligeramente la parte de los SMS certificados. SMS certificados se utilizan sobre todo para lo que es la notificación de deuda. ¿De acuerdo? Las notificaciones de deuda suelen darse mucho hacia final de año y mucho hacia principio de año. T2, T3 se suele dar bastante menos. Con lo cual, ese producto que además se utiliza muy, muy específicamente para lo que es notificar deuda, pues es normal que haya ciertas bajadas. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto yo creo que esto seguirá creciendo en sí, pero un poco lo que decíamos, sí, hay una cierta estacionalidad, ya lo he comentado precisamente en la parte de la exposición. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de Chomin, porque cuando es Chomin siempre son preguntas. Voy a tratar de ir leyéndolas poco a poco. Chomin me pregunta, vemos una pequeña bajada del tráfico de SMS certificado en T1 versus T2, igual que lo hemos visto en otros años. Y nos hace las siguientes preguntas. ¿Nos podéis recordar en qué consiste el servicio y qué tipo de clientes tenéis? Y aproximadamente qué porcentaje de vuestras ventas no son estacionales versus estacionales. ¿Puedes repetir la primera pregunta, por favor? Es que Sí, estoy nos perdido. nos podéis recordar en qué consiste el servicio de SMS certificado y qué tipo de clientes tenéis. Y aproximadamente qué porcentaje de vuestras ventas no son no estacionales versus estacionales. A ver, con respecto a la segunda pregunta, el problema está que la estacionalidad cambia y segundo, ten en cuenta que también, por ejemplo, depende si hay grandes momentos de ventas de grupos de deuda. De acuerdo que también si se están comprando, vendiendo deuda entre grandes grupos, hay la notificación de que esa deuda pasa a ser propiedad de fulanito, con lo cual la pasta la deberá fulanito. ¿De acuerdo? Esa es la parte, también es otra de las maneras que hace que la estacionalidad vaya variando mucho también. No necesariamente, es que ahora se venden, depende de las épocas en sí. El SMS certificado básicamente es un servicio que permite demostrar a la persona que ha hecho el envío conforme ese mensaje con ese contenido se entregó tal día, tal hora y se demuestra, pues demostrar delante de un tribunal que tú avisaste a ese usuario de ese mensaje con ese contenido. Básicamente, pues si por ejemplo Santander vende parte de una deuda de consumo a un fondo, ¿de acuerdo? Pues ese fondo está obligado a hacer la notificación. Oiga, que esa deuda que tenía con Santander es un ejemplo, pues pasa a ser propiedad del fondo Edwood Limited. Me lo acabo de inventar. ¿De acuerdo? Pues ese tipo de servicios es el que se utiliza. O también te estamos teniendo, pues por ejemplo, utilities que son eléctricas, que claro, se nos acerca a final de año, se nos está haciendo la pelota un poco grande, y claro, el auditor quiere provisionar o quiere hacer algo con todo lo que de repente nos está pagando el cliente, bueno, se tiene que hacer la notificación, ¿de acuerdo? Aparte ahí tener en cuenta otra cosa, que es mucho más fácil vender una deuda que está notificada que no una deuda que no está notificada. Muy bien. Una pregunta de Chomin también es, ¿nos podéis explicar cómo hacéis la estimación publicada en el anuncio del MOU de la Unión Postal Africana, en el que decíais que en 3 años podéis llegar a 2 millones por trimestre de facturación solo de servicios postales nacionales? Bueno, la estimación, reconozco que un método muy científico no tenemos, que es básicamente basado en la experiencia profesional. ¿De acuerdo? Eh, con la experiencia que hemos hecho que tenemos con otros clientes y la posible demanda que estimamos en sí. No te puedo decir mucho más, no dejan las estimaciones, no dejan de ser estimaciones también, pues bueno, pues hay un feeling por parte de los profesionales que llevamos a término los servicios y los que los estamos comercializando y que creemos que pueden ir por ahí los tiros.
No hay mucha más explicación científica en ello. Y para terminar con las preguntas de Chomin, ¿seguís pensando que este año llegaréis al 50% de ventas SaaS? Yo creo que sí. Vale. Hay varias preguntas sobre Intenova, hay varias preguntas sobre los planes de fidelidad. Eh, mm, nos preguntan, ¿cómo va nuestro plan de recompras? ¿Qué porcentaje del paquete para pagar Intenova tenéis todavía pendiente de comprar? De comprar. Bueno, se ha visto que hay toda una serie de preguntitas al respecto, ¿vale? A ver, nosotros podemos comentar lo que podemos comentar y evidentemente inicialmente pues hemos hecho una asignación de millón de euros para que pues bueno, pues la compañía contratada para hacer esa gestión, que es Andbank, pues vaya comprando, ¿de acuerdo? Ellos son autónomos, en definitiva nosotros le hemos asignado un dinero y según las normas puede ir comprando autocartera para que esa autocartera pueda ser utilizada precisamente para hacer los pagos bueno, que se están acordando de hacer con lo que es la propia Indenova. A partir de allí, bueno, evidentemente hemos publicado todo lo que podemos publicar. No, digamos que aparte que nosotros estamos en el MAP, no estamos en el mercado continuo, ni siquiera tampoco en el IBEX 35, al menos todavía, con lo cual evidentemente tampoco estamos ligados con las mismas normas que pueden estar ligados a un IBEX 35, ¿de acuerdo? De tener que hacer publicar todos los días todas las compras, ventas que se estén haciendo en ese sentido. No tenemos esa obligación de momento. Es más, como en definitiva esto lo está haciendo una entidad tercera totalmente autónoma, a nosotros simplemente, pues bueno, nos notifica al final del día qué es lo que le ha hecho las operaciones según le permite lo que es la propia normativa, ¿vale? Y hay que tener en claro que a veces, pues bueno, pues leo en determinados foros y demás, un proceso autocartera no está determinado para que mover la propia cotización de la compañía, ni para proteger la cotización de la compañía. Un proceso de autocartera está para los fines a los cuales se ha hecho, que es básicamente que la compañía disponga de más acciones propias para hacer cosas permitidas por la normativa, que son pues stock options, entregas para poder utilizarlos como moneda de cambio, en operaciones y demás. No está hecha el proceso de autocartera para ni mantener cotizaciones, ni para subir cotizaciones, ni demás, ¿de acuerdo? Nada más lejos de eso. Simplemente la autocartera está para que la compañía disponga de más acciones propias para poder utilizarlo en procesos, llámale de intercambio, de bien con sus trabajadores, bien con los compromisos que haya adquirido a la hora de compraventa con otras compañías. ¿De acuerdo? Y es algo que me gusta insistir y vuelvo a hacerlo. Un proceso de autocartera no está hecho para ni mantener, ni para subir, ni para bajar la cotización. ¿De acuerdo? Es un proceso absolutamente independiente y de hecho solamente se pueden comprar un porcentaje de los movimientos que hay al día y nunca se puede estar atacando precios. Siempre se tiene que ir siempre se tiene que ir estando detrás de lo que hacen otros accionistas. Muy bien. Yo creo que dos más. Si tenéis alguna preguntita más, por favor, no dejéis de ponerla en el chat. ¿Cree que se cumplirá la condición de venta que marcaba el plan Yedanet OTC y cómo se lo tomará el mercado en caso de que no? A ver, yo Esa es- quisiera aclarar dos cosas. Uno, los planes son planes de Cisco Sapena, no son planes de la compañía. ¿De acuerdo? Que a veces hay una cierta confusión entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque en definitiva son planes que están basados en mis propias acciones, no son acciones de la propia compañía, y son proyecciones que yo hago personalmente y que comparto con el resto del mercado. Entonces, evidentemente, historial ha habido de todos los colores. Y además ha habido, históricamente, ha habido también momentos en los cuales no se ha podido cumplir, pero que posteriormente se ha podido cumplir y he permitido la ejecución de los planes anteriores. Con lo cual, pues bueno, nosotros creemos que el valor de la compañía, y yo personalmente el valor de la compañía seguirá subiendo. Nosotros no determinamos el mercado, ¿de acuerdo? Que esto lo hemos dicho muchas veces. O sea, nosotros como gestores podemos determinar los fundamentales. Tenemos acción directa sobre los fundamentales. Sobre lo bien o mal que va la compañía económicamente hablando. Sí que somos responsables, pero no somos responsables de lo que es la propia cotización en el propio mercado. A los hechos me remito también. O sea, no estamos haciendo algo tan diferente a lo que estábamos haciendo hace 3 años.
Estos últimos años hemos tenido un reconocimiento mucho mayor por parte del mercado que hace 3 años no lo teníamos, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues bueno, nosotros creemos que la compañía seguirá funcionando muy bien, que los resultados harán que tire para adelante, que las expectativas seguirán creciendo, ¿de acuerdo? Y no olvidemos que, bueno, pues las oleadas del mercado, pues bueno, unos días te coloca un poco más arriba, otros días te coloca más abajo. Yo, evidentemente, pues bueno, pues voy a largo, ¿de acuerdo? Por eso los planes son a largo plazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, además también hay otro tema, que es que yo reitero de que no hay ninguna obligación. Si la gente no quiere, pues me lo notifique, se les libera de lo que es lock-up y las puede vender, no hay ningún problema. Yo no estoy obligando a nadie a mantener ese tipo de las acciones. Yo creo en mi compañía, yo creo que que la compañía subirá y de esa manera no deja de ser pues compartir la alegría de la subida. Yo suelo recordar que el último informe de analistas que tenemos, que es hace justo una semana con la compra de Nova, que salió en Estados Unidos, el informe de Litchfield Hills, sigue dando un precio objetivo de compra de 10 euros, que es más o menos donde están. El consenso de mercado más o menos está en este momento en torno a Sí. los. De hecho, el otro analista que nos sigue también, Guillermo Serrano, esta mañana ha publicado su informe y nos da un precio objetivo de 11,15, creo recordar. De acuerdo, ha variado un poco ligeramente, pero se mantienen lo que son sus propios objetivos. De acuerdo. Además, también los de Invest Securities dentro de muy poquito también van a publicar de su report, con lo cual, pues bueno, a ver, es cuestión de dejar tiempo al tiempo. Sí, y en esa línea, en función de alguna pregunta que tenemos por aquí, yo sé que esta la hemos contestado Cisco un montón de veces, pero me gustaría que la volviéramos a contestar. ¿Por qué cotizamos en Estados Unidos y cómo esperamos que sea esa cotización en los próximos años? Bueno, Y ¿por miramos qué a París, ¿no? ¿Eh? Y miramos a París cuando respondemos sobre Nueva York. Sí. ¿Por qué cotizamos en Estados Unidos? Pues bueno, a ver, lo he dicho varias veces y lo volveremos a repetir, Ramón, no te preocupes. Estamos en ello y los accionistas nos pagan para ello. Bueno, pues para darnos relevancia, evidentemente, y para llegar a un mercado donde de otra manera no podríamos estar llegando, nos sería bastante más difícil. Y además, curiosamente, el estar cotizando en Estados Unidos nos ha disparado el movimiento y la liquidez en París. Porque no olvidemos que el OTC es una ventana a el mercado correspondiente, y en nuestro caso es el Euronext Growth de París. ¿De acuerdo? Entonces los brokers de allí lo que hacen es ir a comprar a París y lo venden en Estados Unidos. Muchos lo que hacen es, bueno, ¿para qué me voy a meter un intermediario? Pues ya que está aquí, pues me voy a París, lo compro allí y luego lo puedo vender en Estados Unidos. Perfectamente, o sea, eh, para nosotros, evidentemente, cotizar en Estados Unidos nos ha dado una notoriedad muy importante, nos ha abierto ventanas de comercialización de los propios productos y no olvidemos que una de las formas de comercialización de los productos de Jayranet es precisamente estando cotizado en otros mercados. Nos da acceso a poder hablar de tú a tú con otros CEOs y con otros CFOs que de otra manera nos costaría muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, pues no deja de ser una de las formas de comercialización de la propia compañía. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar con una que me gusta mucho, que nos hace José Martínez, que es ¿cuál sería para ti un Jaydanit ideal en 5 años vista? Yo es que, como me pusieron tantos ceros cuando iba al cole, que son lo que yo quiero meter a todas las cifras significativas de la compañía. Te estará encantado al respecto. Exacto. A ver, yo creo que esta es una compañía que tiene un potencial precisamente para añadir ceros en estos 5 años. Añadir ceros a todo lo que tenemos. O sea, no. A ver, estar hablando de que en 5 años podemos estar tranquilamente facturando 160 o 200 millones. Sí, perfectamente. Los pasos se están poniendo a término, se están poniendo llevando a cabo. Que evidentemente seamos una compañía pues añadimos un cero a lo que es el propio EBITDA, que seamos una compañía que añadamos un cero a los dividendos, que añadamos un cero a los beneficios. Pues sí, yo creo que sí, estamos como he dicho varias veces, estamos creando esos mares y de esos mares vamos a sacar muchos peces. ¿De acuerdo? Que esos son los que nos van a permitir precisamente esos crecimientos que los especificamos de la forma más concreta es esta, que es esperamos añadir ceros. Por desgracia no podemos ser más concretos,
somos una compañía que no damos guidance, que ya para eso dejamos a los analistas para que, bueno, pues hagan sus propias proyecciones. De hecho, hay alguna pregunta en ese sentido. Bueno, son proyecciones de analistas, evidentemente. A partir de allí, pues bueno, pues también, por ejemplo, a ver, hay otras, pues, bueno, es quizás preguntarle a los propios analistas, oye, ¿por qué haces esa proyección o en qué te vas a hacer esa proyección? Más que a nosotros mismos. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos concluir. Cualquier pregunta que cualquier inversor, analista, medio de comunicación tenga, nuestros contactos están en la página web de inversores de la compañía y tenéis los teléfonos y correos de todos nosotros. Y sin más, tenemos una segunda sesión esta tarde a las 5 en inglés para el que quiera apuntarse. Y sin más, daros las gracias. Gracias, Isco, gracias, Arrate. Y hasta dentro de una tarde y luego de otros 3 meses. Bueno, pero haremos alguna más, no os preocupéis. Seguro que tendremos algún evento que nos Seguro, permitirá hacer. seguro. Claro. Exacto. Vale, muchas gracias. Vale, Muchas pues venga, muchas gracias a todos por vuestra gracias. asistencia. Gracias.